Lucas nunca se sintió parte del marco dorado que su madre colgaba en las paredes de la casa familiar. A los 35 años vivía solo en un pequeño estudio alquilado en el centro de Buenos Aires, rodeado de lienzos en blanco y pinceles desgastados, sobreviviendo con trabajos esporádicos como ilustrador freelance. Era principios de mayo, y la invitación al almuerzo del Día de la Madre llegó con la misma frialdad habitual, un grupo de WhatsApp en el que rara vez hablaba. Su madre, Beatriz, siempre dejaba claro que el orgullo de la familia eran los hermanos: Martín, cirujano plástico reconocido, y Camila, dueña de una red de clínicas estéticas. Lucas, con su talento artístico y su mirada sensible al mundo, siempre fue etiquetado como el que nunca lo logró. Durante años, tragó silenciosamente el desprecio disfrazado de ironía, las bromas sobre haber elegido pintar en lugar de estudiar algo real, y las miradas condescendientes cuando le preguntaban sobre su trabajo. El padre, Guillermo, había sido el único que lo alentaba, pero murió repentinamente cuando Lucas tenía 19 años. Desde entonces, la casa fue tomada por una narrativa cuidadosamente editada, la de que Lucas era el ingrato, el vago, el parásito. Lo que nadie sabía, aún, era que, semanas antes de aquel almuerzo, finalmente había descubierto la verdad detrás de su estancamiento. Entre papeles antiguos y accesos inesperados a documentos, Lucas reconstruyó años de manipulación, y ahora, en el bolsillo interno de su chaqueta azul marino, llevaba lo que cambiaría todo: una pequeña caja negra. El día del almuerzo, Lucas despertó antes que el despertador. Pasó la mano por la chaqueta colgada en la silla y verificó por 10ª vez si la caja seguía en el bolsillo. Estaba. Se bañó despacio. Eligió una camisa azul recién planchada, pantalones negros y el reloj de pulsera que su padre le había dado en su último cumpleaños antes de morir. El reflejo en el espejo no lo tranquilizaba. No era vanidad, era incertidumbre. Sabía lo que estaba a punto de hacer, sabía que no habría vuelta atrás. Pero también sabía que si no era ese día, tal vez nunca más tendría valor. Respiró profundo, se puso los auriculares y salió. En el metro, observaba los rostros de los pasajeros como quien busca señales de normalidad. ¿Será que alguien aquí también va a enfrentarse a un monstruo disfrazado de madre?, pensó. La pregunta lo hizo sonreír por dentro. No era rabia lo que sentía, era agotamiento. Llegó a la casa de su madre con 15 minutos de anticipación. La casa era la misma de siempre, pero más pequeña, o tal vez él había crecido por dentro. La puerta fue abierta por Camila, siempre impecable, con las uñas hechas y un perfume demasiado dulce. «Vaya, al fin apareciste», dijo ella con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Lucas simplemente respondió con un gesto de la cabeza y entró. En el salón, Beatriz estaba en el centro de la mesa, vestida como si esperara a los periodistas. Martín, a su lado, ya servía vino. «¡Qué milagro, Lucas! No pensé que salieras de la cueva», dijo Beatriz riendo. Todos rieron, incluso Camila, incluso Martín, la misma risa de siempre. Lucas, por dentro, simplemente apretó la caja negra en el bolsillo. Era la última vez que se reirían de él de esa manera. El almuerzo comenzó con los platos de siempre: lasaña de berenjena, ensalada elaborada y el postre favorito de su madre, tarta de limón. Todo preparado por la empleada, a quien Beatriz insistía en llamar ayudante de corazón, como si eso anulara los años de explotación disfrazados de cariño. Los hermanos hablaban entre sí sobre inversiones, clientes VIP, eventos de gala. Nadie le preguntó a Lucas cómo estaba, nadie preguntaba nunca. Él se sirvió en silencio, observando cómo Beatriz contaba por enésima vez la historia de cuando Camila salvó la clínica de un error financiero y de cómo Martín era la mano de Dios en las cirugías. Pero Lucas
Lucas tiene talento con los dibujos, ¿no? Una vez hizo una caricatura maravillosa de un primo lejano, dijo Beatriz, con un tono entre pena y burla. La risa generalizada volvió. Lucas bajó la mirada hacia su plato, masticando despacio, sin reaccionar. Por dentro algo se movía. A la hora del brindis, Camila levantó la copa y pidió un momento para homenajear a la madre, a la mujer que nos enseñó todo sobre fuerza, éxito y elegancia, dijo, emocionada. Martín completó, y que siempre supo separar a los hijos que lo lograrían de los que solo darían trabajo. Fue en ese momento cuando Beatriz se giró directamente hacia Lucas, levantó la copa y dijo, sonriendo, «Estoy orgullosa de todos mis hijos, menos del parásito que está en la mesa». Una carcajada irrumpió, menos intensa que antes, pero aún cruel. Lucas dejó calmadamente los cubiertos sobre el plato. Se levantó, ajustó la chaqueta y puso la caja negra en el centro de la mesa, como quien entrega una bomba cuidadosamente envuelta. «Feliz Día de la Madre», dijo con voz firme. Luego dio media vuelta y salió por la puerta sin decir una palabra más. Dentro de la caja estaban organizados como en un relicario de verdades ocultas. Copias de transferencias bancarias, extractos del fideicomiso creado por su padre, correos electrónicos intercambiados entre Beatriz y el abogado de la familia, además de 3 cartas escritas a mano por Guillermo, fechadas entre 2006 y 2009, todas dirigidas a Lucas, pero nunca entregadas. Una de las cartas hablaba explícitamente sobre el orgullo que sentía por su hijo menor y detallaba el deseo de que siguiera la carrera artística. En otra, Guillermo pedía a Beatriz que respetara la beca completa que Lucas había conseguido en Barcelona, advirtiendo que nadie tiene derecho a podar las alas de un hijo. La tercera era casi una despedida, escrita semanas antes de su muerte repentina, y hablaba de la certeza de que Lucas encontraría su voz en el mundo, aunque fuera solo. El silencio después de que Lucas salió fue diferente a todos los demás almuerzos. Era un silencio denso, incómodo, que no podía ser ignorado con una broma. Camila fue la primera en abrir los documentos. Leyó en voz alta, temblorosa, un correo electrónico en el que Beatriz pedía a un contador que desviara el resto del fondo universitario de Lucas para una inversión en la clínica de estética. Martín tomó una de las cartas y reconoció inmediatamente la caligrafía de su padre. La tensión se esparció por la sala como veneno. Beatriz, pálida, intentó decir que todo aquello era más complejo de lo que parecía, pero su voz salió débil. Los hijos no respondieron. Uno por uno fueron leyendo las pruebas, los comprobantes, las palabras nunca dichas. Por primera vez, miraron a Lucas no como el hermano problemático, sino como la víctima de una manipulación orquestada durante años. La imagen de perfección de Beatriz comenzaba a agrietarse, y no había maquillaje ni buenas maneras que pudieran esconderlo. Lucas pasó la tarde vagando por la ciudad sin un rumbo definido. Se detuvo en un kiosco, compró una botella de agua, se sentó en un banco de la Plaza Miserere y puso el celular en modo avión. Necesitaba silencio. No el silencio opresivo de la casa de la infancia, sino un silencio que le permitiera escucharse a sí mismo. Sabía que había explotado una bomba emocional en el centro de la estructura familiar, y no sentía culpa, sentía alivio. Por primera vez en años se había defendido, no con gritos, no con acusaciones vacías, sino con hechos, con palabras de su propio padre, con documentos que hablaban más de lo que él jamás podría. Estuvo allí por horas, observando el ir y venir de los transeúntes, las palomas peleando por migas, el sol oscureciendo lentamente. Cuando encendió el celular, había decenas de mensajes no leídos. Camila, Martín, incluso la esposa de Martín, todos con variaciones de «necesitamos hablar». No respondió ese día,
ni al siguiente. Necesitaba espacio y no quería correr el riesgo de caer en nuevas trampas emocionales. En lugar de eso, volvió al estudio y por primera vez en mucho tiempo se sentó frente a un lienzo en blanco. Los pinceles estaban polvorientos, pero aún servían. En una esquina de una estantería encontró una caja con bocetos antiguos y fotografías que había tomado durante la adolescencia. Registros que había pensado usar como inspiración para una exposición que nunca sucedió. Decidió que cada pieza de la nueva serie tendría como base uno de los documentos de la caja negra, no solo como denuncia, sino como renacimiento. La caja negra no sería solo una venganza emocional, sería un manifiesto artístico. El arte que casi no tuvo oportunidad de crear finalmente tomaría forma, con trazos firmes, colores doloridos y títulos imposibles de ignorar. Durante las semanas siguientes, Lucas se sumergió en un ritmo casi obsesivo de creación. Pintaba de madrugada, garabateaba ideas en servilletas, pegaba palabras de las cartas del padre sobre los lienzos como si cosiera heridas abiertas. El estudio se convirtió en un caos creativo. Latas de pintura abiertas, papeles dispersos, recortes pegados con cinta adhesiva en las paredes. Dormía poco, comía lo suficiente y no se preocupaba por el resto. Cada cuadro era un capítulo. El extracto bancario se convertía en una espiral roja, las cartas manuscritas, siluetas en carbón con ojos borrados. El último cuadro de la serie, sin embargo, permaneció guardado durante días. Era el más difícil, una reproducción en pintura oscura de la mesa del almuerzo, con la pequeña caja negra en el centro, rodeada de sombras que asumían formas humanas. Lucas sabía que ese cuadro cerraría la exposición y que probablemente sería el que más lastimaría, pero también el más necesario. Cuando completó la serie, respiró hondo y llamó a una antigua conocida, Renata, curadora de una galería del barrio Palermo que años atrás había rechazado su portafolio con una sonrisa educada y un «vuelve cuando tengas algo más maduro». Ella atendió sorprendida, pero escuchó atentamente. Lucas no pidió espacio. Ofreció una historia. Contó sobre la caja, el almuerzo, los documentos y la serie que nació de todo eso. Ella agendó una visita al estudio para el día siguiente. Cuando vio las obras, permaneció en silencio durante largos minutos. Caminó por el pequeño espacio como quien recorre un campo minado emocional. Al final, dijo simplemente, «Esto es brutal y necesario. Quiero exponer todo». Por primera vez en años, Lucas sintió que estaba exactamente donde debía estar, no como el hermano fracasado o el hijo decepcionante, sino como el artista que sobrevivió para contar su verdad. La noticia de la exposición se difundió rápidamente entre los círculos de arte contemporáneo de Buenos Aires. La caja negra, una historia familiar pintada en heridas, se convirtió en titular en blogs independientes y revistas culturales. Pero lo que Lucas no esperaba era la reacción de los hermanos. Martín fue el primero en aparecer en el estudio, en una mañana nublada, sosteniendo una bolsa con empanadas y la mirada baja. Se sentó sin decir nada por algunos minutos, solo observando los lienzos. Cuando finalmente habló, la voz salió entrecortada. «Nunca lo supe. Pensé que te habías rendido contigo mismo». Lucas no respondió de inmediato. En lugar de eso, señaló un lienzo con trazos azules y rojos. Era el retrato distorsionado de un joven con pinceles en las manos atadas. «Ese fui yo por años», dijo. Martín asintió. «Fui un idiota», completó. No hubo abrazo, ni disculpas formales, pero la conversación silenciosa entre los dos marcó el comienzo de una reparación, aunque tardía. Camila apareció días después, con un ramo de flores y un sobre. Dentro, una copia autenticada de la documentación del fideicomiso original que ella había solicitado al abogado de la familia por cuenta propia. «Necesitaba verlo con mis propios ojos»,
dijo, mientras caminaba por el estudio. Mamá decía que eras ingrato, que desperdiciaste todo, pero esto es devastador. Lucas observó a su hermana con cuidado. Siempre habían sido distantes, pero él sabía reconocer la sinceridad cuando ella rompía el barniz de su postura controlada. Camila tocó uno de los lienzos con las puntas de los dedos, como si tocara algo sagrado. Transformaste todo esto en arte. Yo me habría hundido, confesó. Lucas sonrió por primera vez en mucho tiempo, no como quien perdona de inmediato, sino como quien acepta que el otro, finalmente, empezó a ver. La inauguración de la exposición tuvo lugar un viernes por la noche, con la galería llena de curiosos, artistas, críticos y sobre todo personas que se veían reflejadas en las heridas que Lucas transformó en cuadros. El ambiente estaba cargado de emoción contenida. Cada obra venía acompañada de una breve leyenda con fragmentos de las cartas del padre o copias reales de documentos anexados en marcos laterales. Al final del pasillo principal, una pared blanca exhibía solo una frase en letras negras. Me llamaron parásito durante años, pero hasta las semillas necesitan oscuridad para germinar. Lucas no quiso discursos ni micrófono. Prefirió caminar entre los visitantes, escuchar los comentarios, observar las reacciones. Algunas personas lloraban ante las obras, otras tomaban fotos en silencio. Una mujer, vestida con un pañuelo en la cabeza, se acercó y dijo, «Pintaste mi historia sin conocerme». Lucas solo agradeció, con la garganta apretada. Mientras la noche avanzaba, se dio cuenta de que los hermanos estaban allí, discretos pero presentes. Martín trajo a su esposa y a los dos hijos, que señalaban curiosos los cuadros más coloridos. Camila llegó acompañada de una amiga y pasó más tiempo delante del último cuadro, la mesa de comedor con la caja negra en el centro. Se quedó allí en silencio, casi 10 minutos, como si cada detalle le recordara algo imposible de ignorar. Lucas observaba desde lejos, sin intervenir. Era su historia, sí, pero ahora era de todos. El arte había cumplido su papel: revelar, confrontar, sanar. Al final del evento, Renata lo llamó al rincón y le dijo que habían vendido 7 de las 12 obras, incluida la más dolorosa. «Quisieron llevar la mesa», dijo ella. Lucas respiró hondo, sonrió con los ojos humedecidos y respondió, «Creo que finalmente puedo salir de ella». En los días que siguieron a la exposición, Lucas se dio cuenta de que algo había cambiado. No solo en los demás, sino en él. Los mensajes que antes ignoraba, ahora los recibía con más calma. Una invitación de Martín para almorzar con los sobrinos. Un mensaje de Camila preguntando si aceptaría ayudar en la curaduría de arte para un nuevo espacio cultural que ella planeaba abrir. Nada parecía forzado. Había allí un intento honesto de reconstrucción, hecho con manos aún temblorosas, pero extendidas. Él no se apresuró en aceptar todo, pero tampoco rechazó. El dolor no desaparece con aplausos ni con ventas de cuadros. Se acomoda en un rincón del pecho, como una cicatriz visible. Y Lucas ya no sentía vergüenza de ello. Ahora era él quien decidía qué hacer con esa marca. Por primera vez sentía que tenía opción, y con ella, libertad. Un día, al limpiar el estudio, encontró una carpeta antigua con bocetos de proyectos que había abandonado. Uno de ellos era un libro ilustrado basado en las cartas de su padre. Estaba todo dibujado a lápiz, con notas al margen, y tenía hasta título «Cartas para un hijo que nunca dejó de ser». Pasó los dedos por las páginas con una mezcla de ternura y dolor. Tal vez era el momento de retomarlo, no como homenaje póstumo, sino como parte de la propia sanación. Se puso en contacto con una pequeña editorial, recomendada por un conocido de la galería. Agendó una reunión y presentó el proyecto sin grandes pretensiones. Una semana después, recibió la respuesta.
La editorial quería publicar el libro y lanzarlo junto a una muestra con los originales. Lucas se rió solo al leer el correo. Por primera vez, su historia no era solo una carga, también era una obra, una que podría atravesar a otras personas, como las palabras de su padre un día lo atravesaron a él. Beatriz, por otro lado, desapareció del mapa. Después del almuerzo del Día de la Madre, no respondió llamadas, no envió mensajes, no dio señales. Los hijos intentaron buscarla, más por necesidad de entender que por preocupación. Descubrieron que se había refugiado en la casa de una tía lejana en el interior, alegando estar emocionalmente afectada por lo que llamó la traición de sus propios hijos. Ninguno de ellos insistió. Por primera vez, el silencio que provenía de ella no causaba culpa, sino alivio. Lucas reflexionaba sobre esto con frecuencia, especialmente al darse cuenta de que, incluso sin la figura materna activa, la vida seguía más liviana. Ya no buscaba aprobación. Ya no se inclinaba ante lo que esperaban de él. Si Beatriz regresaba algún día, tendría que enfrentar no solo a los hijos que habían madurado, sino a un hombre que finalmente se reconocía como merecedor de respeto. Con el lanzamiento del libro marcado para el mes siguiente, Lucas decidió escribir una dedicatoria corta, pero cargada de significado, para quien intentó callarme y para quien me hizo seguir escuchando. La frase vino de un recuerdo casi olvidado. Un día, siendo aún niño, su padre le dijo que la verdad no grita. Espera el momento justo para ser escuchada. Lucas no lo entendió en ese momento, pero ahora, con los ojos fijos en las páginas encuadernadas de su propia historia, todo tenía sentido. La verdad, al fin y al cabo, había esperado los trazos, los colores, los silencios, las rupturas y las reconstrucciones. Esperado hasta que él estuviera listo para hablar, no con gritos, sino con pinturas. Y al ver su historia transformada en arte y palabra, Lucas comprendió. Él nunca fue el parásito, solo fue el único que necesitó sobrevivir a la mentira para volverse entero. El evento de lanzamiento del libro fue íntimo, pero significativo. Realizado en una librería independiente, rodeado de estanterías de madera y olor a café fresco, reunió a amigos, artistas, lectores e incluso desconocidos que habían visitado su exposición. Lucas leyó fragmentos de las cartas de su padre en voz alta, con una firmeza tranquila. Ya no era el hijo roto tratando de probar algo, era el autor, el artista, el hombre que transformó su silencio en voz. Al final de la lectura, una señora se acercó emocionada y dijo que su hija había abandonado la carrera de Bellas Artes por presión familiar. «Le voy a dar este libro», dijo. «Usted le dio nombre a lo que ella no podía explicar». Lucas sostuvo la mano de la mujer por unos segundos. Ese era el impacto que más lo tocaba. No el reconocimiento público, sino el poder de alcanzar a alguien que también había sido silenciado. Después del evento, Martín y Camila lo llevaron a cenar. La mesa era simple, sin brindis, sin sarcasmo, solo conversación real. Hablaron sobre la infancia, sobre el padre, sobre las versiones distorsionadas que cada uno había vivido. Camila contó que por mucho tiempo creía que Lucas se alejaba por pereza. Nunca imaginó que había sabotaje. Martín confesó que sentía culpa por haber aceptado el dinero sin cuestionar. Lucas escuchó todo con atención, pero sin prisa por perdonar. Ya no había urgencia. No quería vengarse ni reescribir el pasado. Solo quería seguir viviendo en el presente. Y en ese presente, sus hermanos finalmente parecían querer conocerlo de verdad. Al salir del restaurante, miraron juntos el cielo nocturno. «Nuestro padre estaría orgulloso de ti», dijo Martín. Lucas sonrió, y por primera vez sintió que eso no era una frase dicha al azar. Era verdad. Meses después, Lucas fue invitado a dar una conferencia en una universidad pública sobre arte como herramienta de denuncia y sanación.
Era la misma universidad que, años antes, había intentado entrar con sus portafolios rechazados. Ahora lo llamaban por el impacto de su obra. Subió al escenario con los papeles en las manos, pero terminó hablando casi todo de memoria. Contó sobre la infancia invisible, sobre la caja negra, sobre el día en que se levantó de la mesa y finalmente sobre cómo el silencio puede ser más cruel que un grito, pero también más poderoso cuando se usa con intención. El público permaneció en un silencio absoluto hasta el final. Cuando terminó, la primera pregunta vino de un estudiante de artes plásticas. Si pudiera volver en el tiempo, ¿cambiaría algo? Lucas pensó por unos segundos y respondió con sinceridad. Sí, hubiera comenzado a pintar antes, pero entiendo que tuve que pasar por el dolor para entender lo que quería decir. Al salir del auditorio, una joven se acercó y le entregó un dibujo. Era un retrato de Lucas con la caja negra en la mano, pero el rostro estaba en blanco, como si el artista pudiera ser cualquiera. Esta historia es tuya, pero también es nuestra, dijo ella. Lucas agradeció y guardó el papel con cuidado. Cuando llegó a casa esa noche, colgó el dibujo en el estudio junto a sus lienzos. Respiró hondo, observando todo a su alrededor. Las pinturas, los papeles, los pinceles, el eco de tantas voces que ahora eran memoria. Tocó el bolsillo de la chaqueta colgada, donde la caja negra aún estaba guardada, no como prueba, sino como recordatorio. Ese día en el almuerzo del Día de las Madres no fue el fin de nada, fue el comienzo, el día en que dejó de ser el parásito y asumió finalmente el lugar que siempre fue suyo. Hoy, cuando le preguntan a Lucas sobre su trayectoria, no suaviza los detalles. Habla con claridad sobre lo que vivió, pero sin rencor. No hay romantización en su historia, solo verdad. Sabe que el arte lo salvó, pero también sabe que el coraje de levantarse y romper el ciclo vino primero. La caja negra sigue guardada, ahora dentro de un cajón del estudio, junto a otros símbolos de aquello que tuvo que enfrentar. A veces, cuando siente que la inseguridad quiere volver, como en los días en que ve entrevistas de su madre diciendo que nunca entendió por qué ese hijo se alejó tanto, abre el cajón y sostiene la caja por un instante. No para revivir el dolor, sino para recordar quién tuvo que ser para llegar a donde está. Y fue así como Lucas entendió que la superación no es un trofeo, ni un final feliz de película. Es una elección que se renueva todos los días. Elegir no callarse, elegir seguir creando, elegir no reducirse a la versión que quisieron imponerle. Hoy no necesita probarle nada a nadie. Su obra habla por sí misma. Sus lienzos están en casas, galerías, libros y, lo más importante, en corazones que también llevan cajas negras invisibles. Al mirar atrás, Lucas no siente pena del chico que fue callado durante años. Siente respeto, porque aguantó, porque sobrevivió, porque al final ese niño se convirtió en el hombre que pintó su propia liberación.